sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, sean ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y el de la salud. Usted marca 315-1290, 315-1290, o el 312-0003, 312-0003 y va a obtener respuesta inmediata a su consulta. Vamos a lo que venimos. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Gracias. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora. Sí, mi nombre es Nancy Caicedo Buritica. Doña Nancy Caicedo Buritica, ¿de dónde nos llama, doña Nancy? De aquí de Cali, del barrio Compartir. ¿Y su inquietud cuál es, doña Nancy? Doctor, una preguntita. Tengo una inquietud. Yo soy pensionada por sobrevivencia de mi esposo. Mi esposo hace 13 años murió. Sí. Y a mí me pensionó por venir. ¿Su esposo no era pensionado cuando falleció? No, todavía no era pensionado. Correcto. Me pensionó por venir. Sí. Y por venir me pasó la pensión a Seguros Alfa. Correcto. He oído un comentario, no sé qué verdad será, que la pensión a uno se le acaba. Sí. No sé qué verdad será eso o qué. Bueno, usted ha escuchado un comentario de que la pensión se acaba. ¿Dónde escuchó ese comentario? A ver. No, por ahí oí que mi cuñada, que la pensión se le acababa a uno. Correcto. Y soy una señora que tengo 3 cirugías en el corazón, soy diabética y soy hipertensa. Perfecto. ¿Y usted quiere saber si la pensión se acaba o no se acaba? Sobre todo Sí, señor. esa modalidad de la pensión que usted tiene. Vamos entonces a hablar de ese tema, doña Nancy Caicedo, que nos llama desde la ciudad de Cali. Puede colgar la línea, estar atenta en su televisor para que nos vea y nos escuche en torno a la pregunta. Doña Nancy entonces nos dice que sí es cierto que siendo ella pensionada por sobrevivencia de su esposo, hay lugar a que esa pensión se acabe, porque ha escuchado por allí que esa pensión se acaba y como ella está un poco delicada de salud, le preocupa porque es su único ingreso o mínimo vital móvil. Vamos entonces a hablar con doña Nancy y el programa en el día de hoy vamos a dedicarlo a hablar de este tema, de las modalidades de la pensión, a raíz de la pregunta que nos hace doña Nancy. Dentro de las modalidades de la pensión encontramos nosotros lo que es la pensión de sobreviviente, que es distinto a hablar de sustitución pensional. Cuando hablamos de pensión de sobreviviente, que está definida en el artículo 46 y siguientes de la Ley 100, hacemos mención a una persona que cuando fallece estaba afiliado y no tenía un derecho a la pensión, y la muerte genera esa figura de la pensión de sobreviviente. Por eso denominamos pensión de sobreviviente. Tenemos un televidente en línea, acumulamos esta otra llamada y continuamos explicándole a doña Nancy Caicedo. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? José de Jamundí.
Don José nos estaba llamando desde Jamundí. ¿Y su pregunta cuál es, don José? A ver, doctor, para felicitarlo por su programa, la pregunta mía es la siguiente. Resulta que yo en el momentico tengo 58 años. Estoy laborando y en la historia laboral tengo 1.800 semanas. Sí, señor. Yo empecé a cotizarle al Seguro Social en el año 75, cuando todavía no existía la provisión para trabajo de los menores. Sí. En ese tiempo, pues en el 75 yo apenas tenía 15 años, pero ya estaba vinculado al Seguro Social. Sí, señor. Entonces, igual me cobija la ley para los 62 años, o eso me ayuda en algo de haber empezado tan joven a cotizar el Seguro Social. Perfecto. ¿El contrato que usted tiene es a término fijo o a término indefinido? Indefinido en este momento. Indefinido. ¿Hay estabilidad en su trabajo? Sí, señor, cómo no. Bueno, la pregunta suya es si se pensiona con 62 o con 60 años. Sí, señor. Bueno, vamos a resolverle, no sin antes retomar la comunicación de la señora Nancy Caicedo, a quien le agradecemos tener un poco de paciencia por esperarnos allí en la línea. Entonces decíamos que una cosa es la pensión de sobreviviente que se genera a raíz del fallecimiento del afiliado, y otra cosa es sustitución pensional, que es cuando el causante o fallecido es una persona que ya estaba disfrutando de la pensión. Por eso, cuando se trata de pensión de sobreviviente, se exige un número de semanas que están establecidas en el artículo 39 de la Ley 100, o se conservan también en el decreto 758 del año de 1990. En su artículo 4 y siguientes, el artículo 25, 26 y 27 de dicho decreto 758 del año de 1990, con el cual se aprobó el acuerdo 049. Ahora bien, existen a partir de la Ley 100 dos regímenes: el régimen de prima media con prestación definida, que maneja exclusivamente Colpensiones o fondo público del Estado, y está también el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual, ojo, que manejan los fondos privados. Ese régimen de ahorro individual con solidaridad, donde está Porvenir, Colfondos, Horizontes, entre otras entidades administradoras de fondos de pensiones, tiene varias modalidades, o hablemos específicamente de tres modalidades, doña Nancy. Tres modalidades de la pensión tienen los fondos privados. El uno es renta vitalicia, el otro es retiro programado, y el tercer modo o forma de pensionarse es una combinación de los dos, renta vitalicia con modo programado. En este caso, quiero hacerle la claridad que usted no debe estar preocupada porque vayan a retirarle la pensión, porque afortunadamente para usted, la pensión no es de invalidez, porque cuando las pensiones son de invalidez o son de vejez y se encuentra alguna inconsistencia, si es de vejez y no tiene el número de semanas o el capital suficiente, o si es por invalidez y como lo dice el artículo 43 hay que ir para que periódicamente lo valoren cada 3 años por parte de la entidad pensional, en caso de que esas condiciones o circunstancias que generaron el reconocimiento de la pensión desaparezcan, podría pensarse en que hay lugar a una revocatoria de esa prestación económica. No obstante, en tratándose de una pensión de sobreviviente, donde se presume que los fondos de pensiones, o el fondo de pensión en este caso Porvenir, realizó toda la investigación administrativa tendiente a corroborar de que su esposo al fallecer había dejado los elementos que establece la ley para poder acceder a la pensión de sobreviviente. Y esos elementos para hacer o hablar de una pensión de sobreviviente están determinados en el artículo 46. Y ahí en ese artículo 46 se dice de manera textual: cuando el afiliado fallezca, ojo, cuando el afiliado fallezca
y deje como mínimo 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento. 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Esto es si la persona es afiliada. Ojo, porque una cosa es afiliado y otra cosa es pensionado. El numeral segundo o el ítem número 2 de ese artículo 46 habla de muerte del pensionado. Y cuando muere el pensionado, no hablamos de pensión de sobreviviente, sino de sustitución pensional. ¿Por qué? El nombre técnicamente lo está diciendo. Si muere un afiliado, esa muerte es lo que genera la pensión. Pero si muere un pensionado, hablamos de sustitución pensional, porque se reemplaza el nombre de quien estaba pensionado por el del beneficiario que entra a disfrutar de esa prestación. Entonces, en el caso de la señora Nancy Caicedo, le recordamos que no debe preocuparse, porque las causales que dieron origen al reconocimiento de su prestación están allí y van a durar por siempre, salvo que la persona, ojo, adquiera una pensión de vejez, entre comillas, con un fondo privado, y decimos entre comillas porque conforme al artículo 64 no se requiere ser viejo para pensionarse con un fondo privado. Para pensionarse con un fondo privado se requiere solamente tener el capital, dice el artículo 64. Se pensionan bajo el régimen de ahorro individual con solidaridad las personas que logren tener un capital suficiente para poder financiar una pensión mínima, hasta un 110% una pensión mínima. Estamos haciendo mención al artículo 64 de la ley 100, pensión en un fondo privado. Se mira el capital a la fecha en que se va a pensionar, más no la edad. Por eso, si usted tiene 20 años, 25, 30, 40 años, a cualquier edad se puede pensionar en un fondo privado, siempre y cuando tenga ahorrado en su cuenta individual un mínimo aproximado de 158 millones de pesos para este año. Entonces, como en el caso suyo, es una pensión de sobreviviente, ahí no podemos decir que escogieron renta vitalicia o retiro programado. Dentro de los fondos privados hay una modalidad de pensión que se llama retiro programado. Esa pensión sí se acaba con el tiempo, porque la persona en vida se afilia y escoge el retiro programado, es decir, establece a qué fecha se va a pensionar y hasta qué fecha quiere que le paguen. Una persona deposita 200 millones de pesos en un fondo privado y dice, voy a retirarlos de manera paulatina hasta que tenga 50, 60, 80, 90 años, según la edad que escoja. Ya vamos a ver con televidente en línea. Esa modalidad de pensión sí es de las que se extingue con el tiempo, de acuerdo a lo que haya programado la persona. Pero si tomó una pensión de sobreviviente, esta pensión de sobreviviente podríamos decirlo aquí con plena certeza, que todas las pensiones de sobrevivientes para sus beneficiarios, no hijos, o si son hijos son debidamente calificados con pérdida de capacidad laboral superior al 50%, ahí serían vitalicias. En el caso de la cónyuge, compañera o compañero permanente, esa pensión es vitalicia. En el pasado sí existió una modalidad de pensión para las hermanas del causante que se requería que fuesen solteras y mientras permanecieran en la soltería tenían derecho a la pensión del hermano cuando no habían otros beneficiarios como los hijos, la esposa, los padres, entre otros. Con esto queremos darle un parte de tranquilidad a doña Nancy Caicedo. Usted no va a perder la pensión, esa pensión que usted tiene es vitalicia y en consecuencia, bajo ninguna circunstancia, van a revocarle esta prestación. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con televidente en línea y regresamos más luego para hablar con el señor José, que nos llama desde Jamundí. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Llamo aquí al barrio Salomia. Del barrio Salomia. ¿Y su nombre cuál es? Jorge Jaramillo.
Don Jorge Jaramillo, su inquietud, don Jorge. Bueno, gracias, doctor. Mi inquietud es esta, doctor. Yo metí una demanda ordinaria, ¿no? Sí, Contra Colpensiones. Pues, ahí duró más o menos año y medio y salí, me la gané, ¿no? Como dicen, salí bien, librado. sí. Eso pasó a un tribunal, doctor, a un tribunal, no hubo apelación, no hubo nada, ¿no? Pero es que tenía que pasar a un tribunal y resulta, doctor, que eso ya va para, prácticamente, me lleva año y medio. Entonces yo quisiera saber, doctor, ¿eso tiene algún término o qué se hace en ese caso, doctor? En ese momentico su proceso está en el tribunal. Sí, cómo no, ya lleva año y medio. Año y medio en el tribunal. Bueno, ¿usted no sabe qué magistrado lo tiene? Sí, cómo no. Bueno, entonces vamos a hablar de esto una vez resolvamos la inquietud de don José Jaramillo, la atendemos a don Jorge. ¿Puede colgarnos la línea? Vamos con una persona que le antecedió en la llamada y retomamos con usted, don José Jaramillo, que nos está llamando, Jorge Jaramillo, que nos llama desde Salomia. Vamos entonces con el amigo José, que nos llama desde Jamundí, nos dice: tengo 58 años y 1800 semanas. Quiero saber si me pensiono con 60 años o me pensiono con 62 años. Para el amigo José, que nos llama desde Jamundí, le recordamos que usted se pensiona con 62 años. Venga la norma que venga, porque ya usted está al portas de obtener reconocimiento de esa anhelada pensión de vejez. Tiene 58, le quedan 4 añitos de edad, porque en semanas usted está pasado, tiene ya 1800 semanas, eso significa que le dan el máximo de reconocimiento de IBL o tasa de reemplazo, que es de un 80%. Así lo estableció la ley 797 del año 2002, cuando consideró que para poder reconocerle el 80% a la persona del índice básico de cotización, debía haber cotizado 1800 semanas. Usted en semanas está sobrado, lo dijo hace unos momentos, está trabajando casi que desde la cuna, y como está trabajando casi desde la cuna, por eso le aparecen 28, ojo, 28 añitos más o menos, o 1800 semanas trabajando. Eso es lo que le va a dar a usted el derecho. Únicamente falta que usted cumpla 62 para que pueda gritar bingo y con esto le reconozcan la pensión. De momento, siga trabajando, aún goza de un buen trabajo, de una estabilidad laboral, usted goza de buena salud y eso hace posible pues de que usted obtenga el reconocimiento de la prestación con los 60 y no con los 62. No alcanzó transición porque la transición va para 4 años, finalizó. El 31 de diciembre del año 2014 quedó sepultada definitivamente la transición después de la reforma mediante acto legislativo 01 del 2005 que le hiciera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con ese acto legislativo se acabó con el régimen de transición de manera definitiva. Había iniciado siendo de manera indefinida, pero con el acto legislativo de ese gobierno que acabamos de citar, se acabó en 2 tiempos. Uno, 31 de julio del año 2010 y el otro, 31 de diciembre del año 2014, pero únicamente para aquellas personas que a 25 de julio del año 2005 tuvieran 750 semanas. Esas personas, su transición se les prolongó hasta el 31 de diciembre. Los demás que no alcanzaron a cumplir 60 años el 31 de diciembre del 2014, el régimen de transición finalizó para ellos. Y ya no hay tiempo de echar hacia atrás, porque es un acto legislativo que se hizo favoreciendo sí a los gremios económicos, a los poderosos económicamente, sí, claro, y perjudicando a los más pobres de este país, porque con ese acto legislativo no solamente se acabó con el régimen de transición, sino que además se redujo a 13 las mesadas y no a 14 como había quedado establecido, porque según ellos los fondos públicos, los fondos privados se iban a quebrar y eso fue un vil atraco que le hicieron a los potenciales pensionados en el país.
Mesada 14, repito, que se acabó en 2 tiempos. Una, 31 de julio del año 2011, que fue la definitiva. Y la primera fue el 25 de julio del año 2005. El día en que entró en vigencia el acto legislativo 01 del año 2005, ese día acabó la mesada 14 para todas aquellas personas cuyo derecho se causara a partir de ese momento y que fuera mayor a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero quienes el derecho a la pensión es o era inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se extendió hasta el 31 de julio del año 2011. Allí finalizó de una vez y para siempre la mesada 14. Ojalá pudiera a futuro recuperarse esa mesada, porque como lo digo, a veces la gente no entiende. Un mandatario les despojó de la mesada 14, les despojó de la transición, les aumentó la edad, les disminuyó el IBL, o sea, lo que usted recibía por concepto de pensión, y todo esto que pasa, y la gente sigue pensando que esos son los que los van a salvar. Qué ironías de la vida, es extraño que el que más termina causándole daño al pueblo sea el que más adore el pueblo. No lo digo porque cualquier parecido con la realidad en Colombia es mera coincidencia, pero pasó con Jesucristo. Recuerden ustedes que quien lo condenó fue el pueblo, el mismo pueblo. Poncio Pilato simplemente hizo la consulta: ¿a quién quieren que dejemos libre? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y todo el mundo dijo: a Barrabás, libérenlo y condenen a Jesucristo. Por eso lo condenaron a morir crucificado. Eso mismo sucede en Colombia, con toda esta desinformación, donde la gente va para allá, va para acá, y le pintan a unos candidatos que son los que más daño les han hecho, y terminan alabando, subiendo allí a la cúspide al que más daño le ha hecho a la sociedad, y por otro lado, terminan destruyendo a quienes vienen a salvarlo. Esto no sucede solamente por allá en Jerusalén, sucede aquí mismo en Colombia, que es el país más representativo de lo que pasó con Jesucristo. Vamos a hablar o a responder la pregunta al señor Jorge Jaramillo, que nos llama desde Salomia. Nos dice: don Jorge Salomia presentó un proceso ordinario de primera instancia, proceso laboral ordinario de primera instancia. En laboral los procesos son de única instancia o de primera instancia. Única para indicar que se tramitan en un solo ojo, un solo procedimiento, y no tiene apelación, pero es posible que tenga consulta. No tiene apelación, pero es posible que tengan consulta. En el caso de los procesos de primera instancia, necesariamente tienen apelación o tienen consulta. Necesariamente tienen apelación si las partes así lo consideran, pero si no hay apelación, hay consulta. Y eso fue lo que pasó en el caso del señor Jorge Jaramillo, que nos está llamando desde Salomia y nos dice: presenté una demanda ordinaria contra Colpensiones. Esa demanda, para fortuna, la gané en primera instancia. No apeló Colpensiones ni apeló mi abogado. Cuando esto sucede, que no apela ninguna de las dos partes, ni el vencido ni el vencedor, porque ambos pueden apelar, es posible que yo gane un proceso en primera instancia, pero sienta insatisfacción con la sentencia y exija algo más de lo que pedí en el petitum de la demanda y que el juez de conocimiento no me reconoció. Entonces yo, ganando la demanda, puedo apelar. El que la pierde también, si quiere, puede apelar. Pero en su caso, don Jorge Jaramillo, ni Colpensiones ni su abogado apelaron. Luego, el artículo 69 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, artículo 69, Código Procesal y la Seguridad Social, establece que cuando en un proceso se demande una entidad del Estado y ésta pierda, si no hay apelación, se va por consulta. O si es una persona que pierde frente a una entidad, allí también se va por consulta. Repito, artículo 69, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Hay unos recursos para todos, y uno de esos recursos es reposición, apelación. Las sentencias no tienen reposición, tienen recurso de apelación. Pero si usted ganó
don Jorge Jaramillo se sintió satisfecho con las pretensiones, con lo que le concedió el juez en primera instancia. Entonces usted dice, no voy a apelar, y en efecto no apeló usted, pero el artículo 69 dice que se va por consulta si el vencido en el juicio es una entidad del Estado, y Colpensiones es una entidad estatal, y como tal debe irse a segunda instancia, no por recurso de apelación, sino por consulta, es decir, una revisión que el juez o el magistrado le hace al juez de conocimiento para mirar si el fallo se ajustó o no a derecho. ¿Con qué fin? Con el fin de salvaguardar el patrimonio de la nación, entre comillas. Eso es lo que pasó en su caso. Entonces la pregunta que nos hace don Jorge Jaramillo es, ¿cuánto tiempo puede demorarse un magistrado? Pues resulta, don Jorge, que los magistrados no tienen un término en específico que diga que se van a demorar 1 mes, 2 meses, 8 meses, 1 año. No tienen un término específico, porque de hecho depende del volumen de trabajo. Hay procesos, y por experiencia se lo digo, que se van para los tribunales y al mes pueden tener el fallo. De eso puedo dar fe, porque he tenido muchos procesos que harán 1 mes y ya están. Como también he tenido otros que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y más, y aún no se desata ese recurso de alzada, o aún no es revisado por parte del magistrado. Por eso, en su caso, y se lo pregunté, ¿conoce usted el magistrado? Usted puede irse donde el magistrado, lleve una nota, o su abogado. Hay que estarle diciendo al magistrado. Es que cuando una persona queda pensionada, cuando una persona demanda Colpensiones, es porque ya no está trabajando. Usualmente la persona ya no trabaja, no tiene ingresos. El artículo 33 de la Ley 100 dice de manera textual en la parte final que los fondos de pensiones no pueden demorarse más de 4 meses. Ojo, dice el artículo 33 de la Ley 100 que los fondos de pensiones no pueden demorarse más de 4 meses para resolver el reconocimiento o no de una pensión a una persona. 4 meses, en este caso estamos hablando de pensión de vejez, pero esos 4 meses casi nunca se cumplen, se demoran más tiempo. Y aunque Colpensiones esté haciendo el esfuerzo de resolver antes, cuando niegan el derecho, hay que ir a instancia judicial. Y en instancia judicial, por la congestión de muchos procesos, entonces se dilata un poco más el tiempo. Por esa razón, no se entra a resolver de manera inmediata. Pero sí es muy importante que el demandante, en este caso usted, don Jorge Jaramillo, se acerque ante la entidad, hágale saber que usted es un hombre desempleado, que tiene demasiadas culebras. Y cuando digo de culebra no significa que usted es un brujo y que adivina la suerte, no. Tiene muchas culebras, muchos gotagotas encima, mucha gente en moto que lo va a presionar, porque como usted ya ganó su proceso hace 1 año y medio, entonces usted le fió el arriendo a la persona si no tiene casa, fió la remesa en la tienda de la esquina, fió el colegio de los hijos, todo lo que recibe fiado, porque usted fue con la sentencia en mano y le dijo a la gente, ya gané el proceso. Solamente estamos pendientes que baje de ahí al tribunal en 15 días, en 1 mes, en 2 meses. Va 1 año y medio y no ha bajado. Y usted puede ser una persona que esté en peligro en una sociedad como la nuestra, porque si uno no tiene de qué vivir, pues uno no va a cometer actos, digamos, ilícitos, pero uno va en busca de una ayuda, un amigo que le preste, alguien que le preste para no subsistir. Y eso es lo que tienen que ver los jueces de la República, eso es lo que tienen que ver los magistrados de los tribunales de distrito judicial. Entonces, desde acá yo le digo a usted, don Jorge Jaramillo, si usted está inmerso o se clasifica dentro de esas características que hemos resaltado aquí, yo le recomiendo, lleve un memorial o dígale a su abogado que lleve un memorial haciéndole saber al magistrado que usted está viviendo una situación difícil desde el punto de vista económico. No tiene ingresos, no tiene con qué pagar el arrendamiento, el colegio de los hijos, la alimentación, el transporte, los medicamentos no entre otras cosas que son vitales para poder llevar una vida, no de rico, sino una vida digna, como le manda la Constitución Política en el artículo 1 de la misma.
Gracias por comunicarse con nosotros, don Jorge Jaramillo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Guillermo Mosquera, del barrio Marroquín. Don Guillermo Mosquera, del barrio Marroquín. ¿Y su inquietud cuál es, Guillermo? Bueno, sí, la inquietud mía es la siguiente. Resulta que yo ya cumplí la edad, ¿cierto? Sí, señor. Entonces estoy... ¿Cuál edad cumplió usted? ¿Para casarse o para qué? Para la pensión. Edad para la pensión, correcto. Cumplió los 62 añitos. Sí. ¿Cuántas semanas? Entonces, ya todavía no he completado las semanas. Tengo 1100 semanas. 1100 semanas. Estoy por el fondo privado, ¿cierto? Sí, señor. Entonces yo ya hice la solicitud para llenar documentos. Ya los llevé, pero me dijeron pues que no me podían solucionar porque en la empresa no me habían sacado del sistema. Correcto. Que tenía que ir para que llevar una carta para que me sacaran del sistema. Pero usted me dijo que tenía 1180 o 1100 semanas. No, 1100 semanas. 1100 semanas. ¿Y por qué está tramitando si aún le faltan semanas para la pensión de vejez? No, para devolución de saldos. ¿Para devolución de saldos? Sí. ¿Usted está en este momentico trabajando? Sí, estoy trabajando. ¿Y por qué va a pedir entonces devolución de saldos si tiene la edad y tiene 1100 semanas? Porque, pues, como dicen, pues, porque yo la otra vez lo llamé a usted me dio un consejo, ¿cierto? Sí, señor. De que eso con 1150 semanas que dicen que lo pensionan allá, que eso, pues, no sé, no le alcanza para nada esa plata a uno, ¿cierto? Sí. Entonces que si yo sabía negocio y todo eso, que pues mejor era que pidiera la plata. Sí, señor. Pues, la idea mía es conseguir mi casa, ¿entiende? Porque pues en este momento no lo tengo, me toca pagar arrendo, Sí, todo el señor. servicio, entonces usted sabe que con esa plática no alcanza para nada. Correcto. Entonces la idea mía es por eso pedir la devolución de saldos. Correcto. ¿Pero usted trabaja como independiente o como dependiente? No, trabajo en una empresa. Correcto. ¿Cuánto hace trabaja en esa empresa? Voy a completar 19 años. 19 años. ¿Y usted piensa retirarse acaso de la empresa? No, porque como le digo, yo lo que quiero es la devolución de saldos. Pero yo fui a la empresa y allá lo primero que me dieron era que tenía que renunciar. Claro, exactamente. Sí, es verdad eso. ¿Y usted va a renunciar? No me pueden dar la oportunidad. ¿Cómo dice? De seguir trabajando mientras me solucionan el problema de la devolución de saldos. Bueno, y su pregunta en este momentico, don Guillermo Mosquera, ¿es cuál? Dígame a ver. Sí, eso, que si la empresa no está en la obligación de sostenerme el trabajo, porque ellos me dijeron que tenía que renunciar, bueno, mientras me resuelven la situación. Ahí está el problema y vamos a resolverle a don Guillermo Mosquera entonces, que nos está llamando desde el barrio Marroquín. Papel y lápiz, don Guillermo Mosquera. Papel y lápiz para responderle. Y ustedes también, señores televidentes, tomen apunte. La pregunta es muy importante porque se cree que una persona, como en el caso de don Guillermo Mosquera, 62 años, 1100 semanas, está a 50 semanas de obtener reconocimiento de la pensión por vejez. Pues bien, miremos a ver qué sucede al respecto. Como aquí en el programa hemos dicho que si usted quiere en el fondo privado, preferiblemente en el fondo privado, el artículo 66, don Guillermo Mosquera, artículo 66 de la ley 100 dice que si una persona cumple la edad y no tiene el número de semanas suficientes y manifiesta su interés de no querer seguir cotizando o no tener capacidad económica para seguir cotizando,
puede solicitar la devolución de saldos en su cuenta, porque lo que se hace con un fondo privado es abrir una cuenta de ahorro individual y allí le va a consignar mes a mes su empleador los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Pues bien, dice el artículo 13, don Guillermo, que todo empleador está obligado a vincular al sistema de seguridad social en pensiones a sus trabajadores. Por eso dice textualmente, ¿quiénes están obligados? Los trabajadores dependientes, los independientes con capacidad de pago. Todo trabajador dependiente está obligado a cotizar para el sistema de seguridad social en pensiones, salvo que ya esté pensionado. Hay una incertidumbre en lo que usted nos narra, porque usted dice, llevo 19 años trabajando. De esos 19 años que llevo trabajando, como aún me faltan 50 semanas, toqué las puertas de mi fondo de pensiones y le dije, necesito que me hagan una devolución, porque ya cumplí la edad y no tengo el número de semana, me faltan 50 semanas. Todo el mundo a simple vista deduce que usted con 19 años de antigüedad cumple esas 50 semanitas que le faltan. De hecho, la empresa no lo puede despedir. No lo puede despedir porque usted en este momento ostenta una condición de prepensionado. Y a los prepensionados también tienen una estabilidad laboral reforzada que no los pueden despedir hasta tanto no cumplan con el ciclo, bien de semanas o bien de edad. Y usted está al portas, está a un año de cumplir esas semanas. Luego, el empleador no lo puede despedir. Y si usted quiere llevar esa novedad del retiro o que ya usted no está trabajando y que no tiene capacidad económica para seguir haciendo aportes al fondo de pensiones privado, es usted quien debe renunciar frente al empleador. Es usted quien presenta su renuncia ante el empleador porque el empleador no lo va a despedir. ¿Por qué? Si el empleador lo despide, se va a ganar una sanción. Y por otro lado, el tiempo que usted esté por fuera de la empresa, tiene que pagarle esos salarios. Así lo dice una abundante jurisprudencia que hay en ese sentido para garantizar la pensión de las personas que están a punto de alcanzar ese objetivo. Luego, el artículo 17 dice que su contrato puede ser terminado únicamente cuando usted haya cumplido con esos requisitos y esté incluido incluso en nómina, lo que significa que si usted ya tiene las semanas y tiene la edad, esa sí sería una condición que usted le manifestaría a su empleador para que éste proceda a desvincularlo del sistema. Usted nos pregunta al aire, nos dice, ¿será que el empleador está obligado a darme trabajo si yo renuncio? Ojo, buena pregunta. Pero la respuesta es no, porque usted está renunciando. Y usted no puede después ir ante las autoridades laborales a decir que lo despidieron, porque es usted quien va a presentar su carta de renuncia, indicando que está interesado en reclamar la devolución de saldos conforme lo indica el artículo 66 de la Ley 100. Luego, ¿qué sucede en este caso? Si usted es amigo de los empleadores, usted puede renunciar, terminar ese contrato, lo liquidan, reclama su devolución de saldos, artículo 66. Y cuando reclame su devolución de saldos, si usted es buen amigo de los empleadores, dígale, mira, que eso vuelvan a emplear y lo pueden volver a vincular. En ese sentido, se lo digo yo aquí al aire, no es ilegal, es una cuestión completamente legal, porque cada persona proyecta su propio futuro. Si usted tiene en este momento 100 millones, 110, 120 millones, 150 millones de pesos allí en su cuenta, me gustaría que usted se acercara al fondo para que le indiquen cuánto tiene en sus cuentas depositado. Porque si bien es cierto son cerca de 158 millones, usted con 1.100 semanas aún no tiene ese capital. Pero el artículo 65 de la Ley 100 dice garantía de la pensión mínima. Luego, si el capital que tiene con 1.100 semanas es insuficiente,
pues cotizaría las otras 50 para un total de 1.150 y usted, conforme el artículo 65, usted indicaría para que el Estado le ajuste el capital que le falta y de esa manera poder obtener reconocimiento de la prestación económica por vejez en un fondo privado. Por eso, amigo Guillermo Mosquera, que nos está llamando desde Marroquín, le indicamos, sería importante que usted se acerque primero al fondo de pensiones, pregúnteles a ellos cuánto dinero tiene en su cuenta o imprima de una de las redes sociales, imprima usted una historia laboral porque ahí le aparece su saldo, le van a decir cuánto ha sido lo aportado, cuánto ha sido el rendimiento y cuánto es en total lo que tiene allí depositado. Gracias, don Guillermo, por comunicarse con nosotros. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Gloria Cabezas. ¿Nubia qué? Cabezas, Nubia Cabezas. ¿De dónde nos llama, doña Nubia? del barrio Paraíso. Del barrio El Paraíso. ¿Su inquietud cuál es? Doctor, es lo siguiente, es que mi esposo se murió hace 5 meses y en la empresa donde trabajaba no me dice nada de las prestaciones. Entonces, a ver qué tengo que hacer. Su esposo falleció hace 5 meses. Sí, señor. ¿Y él tenía contrato de trabajo con alguna entidad, alguna empresa? Sí, señor, una empresa de aseo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? 3 años. Lleva 3 años. ¿Y usted no sabe a qué fondo de pensiones estaba afiliado? Sí, señor. Correcto. ¿Y usted hasta el momento no ha ido a ese fondo de pensiones a reclamar la historia laboral de él? Sí, ya, y metí para la pensión, pero averigüé y que no le han consignado las cesantías y llamé a la empresa y me dicen que eso se demora, porque mire a ver qué decreto los obliga a ellos, que todavía no hay plata. Perfecto. Es decir, su esposo fallece, usted hace el trámite, ya le han reconocido a usted la pensión de sobreviviente, pero lo que no le han pagado son las prestaciones sociales que se generaron hasta el fallecimiento de su esposo con esa empresa. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué hacer frente a eso? Vamos entonces a resolverle a usted, doña Nubia Cabezas, que nos está llamando desde el barrio El Paraíso. Doña Nubia Cabezas, ¿qué le indicamos a usted? Lo que dice la norma. Al respecto, recordemos todos que el empleador debe publicar 2 edictos, convocando a los interesados, indicando primero de que se ha presentado la señora Nubia Cabezas a reclamar las prestaciones de ley ante la empresa X y que si alguien se siente con igual o mejor derecho que ella para reclamar esas prestaciones sociales, debe acercarse y hacerlo saber. Hacen ese edicto emplazatorio, pero ese edicto emplazatorio no puede llevarnos 5, 6, 7 meses, no puede ser todo ese tiempo que le lleven para hacer la entrega de esas prestaciones. Debemos saber que es un proceso diligente donde la que primero acredite la condición de beneficiaria o beneficiario del causante es que va a tener la opción de hacer la publicación y convocar a los otros para que en ese término de publicación se puedan presentar ante la empresa y hacer valer los derechos que les correspondan dentro de la liquidación de las prestaciones sociales del causante es trabajador de esa empresa. De lo contrario, va a ser un poco complicado. Si se surten los términos de ley y la empresa no ha cumplido, no ha pagado, como en efecto se observa aquí, usted está en pleno deber o pleno derecho de demandar la empresa. Usted como esposa, como hijos, como padre, todos los que sientan derecho o tengan derecho a reclamar esas prestaciones, si no se ha resuelto en un término prudente, hay que demandar. Y esa demanda hay que hacerla con abogado. Por lo menos iníciela para que le llamen la atención a la empresa, porque no se justifica que después de 5 meses no hayan hecho las devoluciones de esas prestaciones sociales a quienes han acreditado la condición de beneficiario. Por eso desde ya la invitamos a usted, doña Nubia Cabezas, para que se acerque ante la empresa, reclame de una vez por todas esas prestaciones
y si no le resuelven, usted puede presentar una demanda ordinaria laboral. Y ahí se les va a ir mucho más extenso el pago, porque, como dice por ahí el cuento, quien paga mal, paga doble. Y si él no ha pagado, ahí tiene que pagar mucho más de lo que debió pagar en el término oportuno que ha fijado la ley. Recuerde, si no paga, hay que aplicarle el taxímetro laboral, es decir, un día de retardo, un día de salario por cada día de retardo. Con esto, el empleador tiene que entrar a cumplir pagando oportunamente las prestaciones que se causaron a raíz de la vinculación laboral de su esposo con esa entidad. A usted, doña Nubia Cabezas, le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. No se olvide consultar o buscar su abogado para que directamente presente un derecho de petición a la empresa, indicando que ya el término transcurrido es bastante prudente para que hubiesen hecho ya el reconocimiento y pago de esas prestaciones. A todos ustedes les agradecemos mucho en el día de hoy por haberse comunicado con nosotros y hacer posible que lleguemos a todos y cada uno de los hogares con un poco de luz jurídica para resolver esas inquietudes, esas dudas que tenemos en torno al derecho laboral, en torno a la seguridad social y, ¿por qué no?, al civil, al comercial, al constitucional o al derecho de familia. Muchas gracias a todos, les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.